Hola amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers. Desde hace unos años nos estamos preguntando qué motor contamina más, un diésel o un gasolina. Esta pregunta parece ser que está bastante clara. Pero ahora bien, lo que prácticamente nadie se ha preguntado es qué contamina más a día de hoy, un diésel moderno o un híbrido. No penséis que me he vuelto loco y esperad a las conclusiones del vídeo para ver que realmente tenemos algunas sorpresas. Para empezar a ponerlo todo en contexto, desde hace muchos años lo que se ha mirado en Europa para decir si un coche es o no contaminante es el dióxido de carbono o CO2. De hecho, el impuesto de matriculación en España se basa en las emisiones de CO2 que emita un coche. Pero lo que hasta hace poco nadie miraba y se ha hecho tristemente famoso es el óxido de nitrógeno o NOx junto con otras partículas más contaminantes. Lo que pasa es que el más famoso es el óxido de nitrógeno. Bien, tenemos estos dos grandes de agentes contaminantes. El dióxido de carbono es contaminante para el medio ambiente, pero ojo, porque el óxido de nitrógeno y el resto de partículas contaminantes que emiten los coches son perjudiciales para la salud de las personas, no para el medio ambiente. Para comprender qué tipo de combustible emite más partículas de uno u otro tipo, tenemos que atender a la combustión dentro del cilindro. La combustión es el proceso químico por el cual el combustible se oxida dentro del cilindro. Si la mezcla de aire y combustible fuera ideal o estequiométrica, todas las partículas de aire y de combustible que hay dentro del cilindro se quemarían. Y por lo tanto, los productos resultantes de esa combustión serían vapor de agua y nitrógeno, que no son contaminantes, no óxido de nitrógeno, sino nitrógeno. Y CO2, que sí es contaminante. ¿Dónde está el problema? Los motores de gasolina antiguos, que funcionaban con carburador o inyección indirecta, la mezcla dentro del cilindro se acercaba mucho a la ideal o estequiométrica. En cambio, los motores de gasolina actuales funcionan con inyección directa. Los motores que funcionan con inyección directa, la mezcla dentro del cilindro suele ser pobre, es decir, hay exceso de oxígeno. Cuando la mezcla es pobre, se generan este tipo de partículas. Todos los diésel funcionan con mezcla pobre, por lo tanto todos los diésel han generado toda la vida este tipo de partículas, el óxido de nitrógeno y el resto de partículas contaminantes para la salud. Actualmente, como los motores de gasolina también funcionan con mezcla pobre para ahorrar combustible, también están generando este tipo de partículas. Las emisiones de CO2 están directamente relacionadas con el consumo de combustible de un coche, es decir, cuanto más consume, más contamina. De todos es sabido que los motores diésel consumen mucho menos que los gasolina. Por lo tanto, un motor diésel contamina mucho menos al medio ambiente que un motor gasolina. Muy al contrario de lo que nos han estado vendiendo en los últimos años, el hecho de comprar más y más coches de gasolina y fomentar el comprar este tipo de motores, lo que hace es que estemos contaminando mucho más el medio ambiente. Para poneros un ejemplo, vamos a tomar como referencia el BMW Serie 3 actual y dos motores de potencia muy parecida, el 20D y el 20i. El 20D tiene 190 caballos de potencia y el 20i 184 caballos, por lo tanto son muy similares y comparables en términos de contaminación. El diésel, el 20D, emite 115 gramos por kilómetro de CO2 a la atmósfera, mientras que el gasolina emite 143 gramos de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, el gasolina es mucho más contaminante que el diésel. Esto con respecto al dióxido de carbono. Creo que queda bastante claro que un gasolina contamina mucho más el medio ambiente que un diésel. Ahora vamos con el óxido de nitrógeno y el resto de partículas contaminantes que emite un coche. Hasta hace muy poco se pensaba que los diésel eran mucho más contaminantes que los gasolina con respecto a este tipo de partículas, ya que, como os he dicho antes, os he explicado, los diésel tienen mezcla pobre dentro del cilindro. Pero ojo, porque los gasolina, desde la introducción de la inyección directa, también tienen mezcla pobre dentro del cilindro y la mezcla pobre significa emitir todo este tipo de partículas. Como los diésel han estado tan perseguidos, tienen una cantidad de tecnología y de sistemas anticontaminación que los gasolina no han incorporado o no han estado incorporando hasta ahora, ya que se pensaba que eran mucho menos contaminantes. Por ejemplo, hace más de 10 años que los diésel incorporan filtro de partículas y ahora los gasolina los están empezando a incorporar, ya que se han dado cuenta de que están empezando a emitir este tipo de partículas. Otro ejemplo, el AdBlue, que actualmente se incorpora a los motores diésel, hace que este tipo de partículas prácticamente se neutralicen antes de salir del tubo de escape.
Bueno, todo esto que os he expuesto me lleva a las conclusiones de este vídeo, en las cuales ahora vamos a incorporar a los híbridos. Queda claro que el dióxido de carbono, que es el contaminante para el medio ambiente, los motores de gasolina contaminan más que los diésel, ya que consumen más y está directamente relacionado. En cuanto al óxido de nitrógeno y el resto de partículas contaminantes que emiten los coches, como os he dicho, los motores diésel hace muchos años que están incorporando tecnología anticontaminación para paliar este tipo de partículas. Y los motores de gasolina actualmente están empezando a incorporar esta tecnología. Esta digamos que es un reconocimiento de los fabricantes de que se han equivocado, están contaminando más los motores de gasolina que los diésel con respecto a este tipo de partículas perjudiciales para la salud y por lo tanto ahora están empezando a ponerle remedio. Con respecto a los híbridos, la clave está en saber si consumen más o menos que un diésel y si incorporan inyección directa o indirecta. Recordemos que los híbridos de Toyota son de inyección indirecta. Hay determinadas circunstancias de la circulación en las que un diésel puede consumir menos que un híbrido. Si realizamos siempre conducción por ciudad, está claro que un híbrido consume menos que un diésel y por lo tanto contamina menos, ya que utiliza la frenada regenerativa para cargar las baterías y utilizarlas para moverse durante breves periodos de tiempo en modo eléctrico. Ahora bien, si realizamos conducción por carreteras nacionales o autovías, a los híbridos la batería no les aporta tanto y funcionan básicamente con un motor, básicamente solo con el motor térmico. Y esto hace que un diésel consuma menos que un híbrido y por lo tanto contamine menos. Por último, otra cosa en la que permanentemente nos engañan es con los ciclos de homologación del consumo de los coches. Aunque recientemente hemos cambiado a otro ciclo de homologación, WLTP, que se supone que es más real, pero nos siguen engañando. Vamos a poner un ejemplo. El Peugeot 3008 híbrido enchufable. Cuando hacen la prueba de los 100 kilómetros de consumo, si la batería está totalmente cargada, que os aseguro que es así como la hacen, durante los primeros 40 o 50 kilómetros va a funcionar el coche únicamente con la batería y por lo tanto solo va a consumir combustible durante los últimos 50 kilómetros. Esto hace que te homologuen un consumo de 1,5 litros a los 100. Pero la realidad es que cuando la batería se descarga, cuando estamos circulando por una carretera o autovía durante muchos kilómetros, estamos tirando únicamente de un motor térmico gasolina con inyección directa de 180 caballos que contamina muchísimo más que un motor diésel. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar cualquier coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.